Finlandia y Suecia han dejado atrás siglos de neutralidad para unirse al club militar más conocido del mundo. Hablamos de dos países que han preferido mantenerse imparciales durante décadas, o incluso siglos. Por si fuera poco, la adhesión de estos nuevos miembros tiene implicaciones no solo dentro de la alianza. Cuando hablamos de la OTAN, lo lógico es acabar pensando en cómo le sientan estas noticias a Rusia. Si bien hablamos de un movimiento geopolítico con impacto en cientos de tableros, hoy viajaremos al lago Báltico. No vayas a los comentarios tan rápido, sé que es un mar, pero luego te explico por qué lo llamo así. Y también iremos al Ártico, por lo que ponte un bañador y encima un buen abrigo, porque hoy tenemos muchísimas preguntas que responder. ¿Por qué estos dos países han decidido de repente darle el sí quiero a la OTAN? ¿Qué razones existían detrás de esta neutralidad histórica? ¿Cómo ha afectado al Kremlin estas adhesiones? Pues venga, ahora mismo te lo cuento. Para empezar vamos a ver por qué estos países no eran miembros de la OTAN. En el caso finlandés debemos remontarnos a la Guerra de Invierno, el conflicto que dentro de la Segunda Guerra Mundial enfrentó al país con la Unión Soviética. En 1939, la Unión Soviética decide conquistar Finlandia, y aunque la operación fue considerada un fracaso, al menos consiguió hacerse con el 10% del territorio finlandés. El país nórdico se alineó con Hitler, lo que le permitió más tarde recuperar este territorio. Pero con la derrota de los alemanes, Finlandia salvó por los pelos su independencia al arrimarse a los aliados en el último momento. Tras el conflicto, Finlandia se comprometió a seguir una política neutral en términos geopolíticos, la cual, de hecho, siguió durante la Guerra Fría, lo que le permitió mantener buenas relaciones con ambos bloques. Además, debemos tener en cuenta que Rusia y Finlandia han estado prácticamente obligados a cooperar y llevarse bien, al ser países vecinos con una frontera que supera los 1.300 kilómetros. Si el origen de la neutralidad finlandesa te parece antiguo, espera a escuchar de dónde viene el de Suecia, de inicios del siglo XIX. En este caso, la semilla de su neutralidad también brota de un conflicto bélico, las guerras napoleónicas, las cuales provocaron que Suecia perdiera una gran cantidad de territorios. Tras este fracaso, el país decidió dejar de meterse en líos, pensando que la neutralidad le permitiría no perder más tierras. Durante la Segunda Guerra Mundial, aunque a duras penas, Suecia consiguió permanecer neutral, aunque todo hay que decirlo, permitió el paso de los nazis por su territorio para llegar a Noruega. Este es uno de los muchos ejemplos en el que, para mantenerse neutral y sobre todo no ser invadida, Suecia tuvo que ceder ante las exigencias nazis. De hecho, el hierro sueco fue vital para la maquinaria de guerra alemana. Pero entonces, si hablamos de décadas o incluso siglos de neutralidad, ¿qué ha provocado este giro radical en la geopolítica de estos países? Si nos ponemos tiquismiquis, el cambio no es tan extremo como parece. Sin duda, ingresar en la OTAN ha sido un paso importantísimo para ambos países, pero desde la caída de la Unión Soviética, sobre todo en el caso finlandés, el acercamiento al bloque occidental ha sido constante. Tanto Suecia como Finlandia ya eran considerados como aliados de la alianza, valga la redundancia, además de que muchos analistas creen que esta neutralidad desaparece en el momento en el que ambos países ingresan a la Unión Europea, que también prevé casos de defensa mutua. Si bien es verdad que en menor grado que el artículo 5 de la OTAN. A pesar de este acercamiento gradual, sin duda su adhesión a la OTAN sí debe considerarse como un gran paso. Respecto a cuál es la razón que ha empujado a ambos países, estoy seguro que lo tienes claro: la invasión rusa de Ucrania. Hablamos de un cambio de actitud no solo en el gobierno, sino también en la ciudadanía. A modo de ejemplo, antes del inicio de la guerra, solo un tercio de los ciudadanos finlandeses apoyaban la adhesión de su país a la OTAN, pero tras el apoyo popular ha llegado a crecer hasta el 80%. De hecho, aunque el proceso de adhesión ha sido diferente para ambos países, que el paso lo hayan dado a la vez ha sido un movimiento lógico. La gran mayoría de analistas apuntaban que si uno de los países decidía unirse, el otro estaba prácticamente obligado a hacerlo. Mientras Finlandia fuera un estado neutral, Suecia no estaba sola frente a Rusia. Sin embargo, en el momento en el que Finlandia decide dar el paso, Suecia parece prácticamente obligada a seguir su camino, o sería muy vulnerable frente a Rusia, quien seguramente aumentaría su presión hacia Estocolmo. Visto ya todo lo que nos tenía que ofrecer el pasado, por fin podemos volver al presente. Tengo claro que por tu cabeza ronda una pregunta muy clara: ¿qué gana la OTAN con la adhesión de Finlandia y Suecia? Como decía en la introducción, este cambio tiene un impacto en muchísimos frentes. Sin duda, los periódicos y analistas se han centrado en el hecho más visible. La OTAN y Rusia, con la adhesión de Finlandia, ha duplicado su frontera compartida. Sin embargo, en esta ocasión quiero que vayamos a otros lugares que, aunque menos mencionados, son la guinda del pastel. ¿Qué ha ganado la OTAN con este paso? Muy fácil. La OTAN ha ganado un lago.
Y con el lago me refiero al mar Báltico, que el pobrecito no merece el apelativo de lago, pero es que los analistas han comenzado a hablar del lago de la OTAN, para hacer referencia al premio gordo que se ha llevado la Alianza Atlántica con estos nuevos miembros. El mar Báltico está rodeado por 9 países en total: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Alemania. Si echamos cuentas, hablamos de 8 miembros de la OTAN y Rusia, que cuenta con su minúsculo pero importante exclave de Kaliningrado, además del destacable puerto de San Petersburgo. Si bien Rusia tiene acceso a estas aguas, este es muy reducido, mientras que la OTAN cada vez ha ido acumulando más kilómetros de costa báltica. Pero, ¿de verdad el mar Báltico es tan importante? Pues sí. El mar Báltico es un mar repleto de oleoductos y gasoductos, por lo que es una zona en la que hay muchas infraestructuras que proteger. Las explosiones en el Nord Stream y lo ocurrido con el Baltic Connector, que es un gasoducto que conecta Finlandia y Estonia y que sospechosamente también sufrió fugas en 2023, han obligado a los expertos a prestar todavía más atención a la zona. Y la cosa no acaba aquí, pues este mar es también importantísimo en términos de comunicación militar. Por lo tanto, vigilar qué ocurre en estas aguas es obligatorio. ¿Podemos hablar entonces del lago de la OTAN? ¿Es indiscutible su poderío aquí? Como digo, un buen número de expertos han comenzado a hablar así del mar Báltico, pero hay otros que no lo tienen tan claro. Si hablamos de controlar esta zona, lo importante no es lo que ocurre en tierra, sino quién manda en las aguas, y aquí puede que no haya tanto consenso. De hecho, el mar Báltico es bravo en este sentido. Por sus aguas se mueven miles de barcos por minuto. Si hablamos en términos militares, Rusia tiene una flota destacable en la región, y por si fuera poco, las autoridades suecas afirman que Putin también juega a la guerra híbrida con buques mercantes, una especie de flota fantasma que le sirve para labores de inteligencia y espionaje y transporte de petróleo ilícito. El Kremlin, aunque está centrado en Ucrania, es consciente de la importancia de este mar, por lo que poco a poco ha ido incrementando sus movimientos en la zona, pero ojo, que Suecia, a pesar de tener unas fuerzas armadas de apenas 25.000 efectivos, se mueve como pez en el agua. Y nunca mejor dicho. El primer submarino sueco se botó en 1904, por lo que hablamos de un país con más de un siglo de experiencia en esto de bucear. El mar Báltico es un mar muy poco profundo y de temperaturas cambiantes, lo que lo convierte en un terreno perfecto para los submarinos, que pueden esconderse fácilmente. Turquía lleva décadas perfeccionando sus submarinos para estas aguas, lo que le viene de perlas a la OTAN en caso de conflicto. Suecia es además el país con el mayor número de islas del mundo. Tras sacar la calculadora, los números nos dicen que cuenta con unas 221.000 islas, que funcionan además como un escondite perfecto para sus submarinos. Pero ojo, que la cosa no acaba en el Báltico. Gracias a la adhesión de estos dos países, la OTAN también gana posiciones en el Ártico. Finlandia y Suecia permiten a la OTAN mirar hacia arriba, o mejor dicho, mirar hacia el norte. Esta región no es poca cosa, sobre todo si nos fijamos en qué miembros de la alianza están cerca de la misma: Estados Unidos, Canadá, Noruega e Islandia. El Ártico no ha sido una gran preocupación para la alianza, pero la zona se está volviendo cada vez más importante, sobre todo en términos económicos. Para que te hagas una idea, hasta China, que no es que esté muy cerca del Ártico, tiene intereses y se mueve por la zona. El territorio es rico en recursos y debido al cambio climático, más oportunidades y más negocios pueden quedar al descubierto. Sin embargo, más que recursos, el deshielo lo que está provocando es la apertura de una nueva ruta comercial. Para 2035 se espera que por el Ártico puedan pasar barcos mercantes, lo que permitiría reducir distancias, costes de transporte y, sobre todo, ofrecer una alternativa para no tener que viajar por el Canal de Suez o el Estrecho de Malaca, rutas tradicionalmente un tanto conflictivas. En el pasado lo común era escuchar hablar del excepcionalismo ártico, dado que los distintos actores trataron de mantener la zona en un segundo plano, favoreciendo la cooperación. Para que te hagas una idea, al estudiar este flanco militar se suele decir High North, Low Tension, pero no está claro que esto vaya a seguir siendo así. Pocos son los países que a día de hoy no se han dado cuenta de las oportunidades que ofrece el Ártico, algo que Rusia está claro que ya sabe. Y es que los amigos del vodka desde 2014 han reforzado su presencia militar y civil en esas aguas. Respecto a la alianza, es cierto que Estados Unidos, Canadá y Noruega han ido fortaleciendo su posición, pero de forma tímida y sin convertirlo en una prioridad. Al menos, a corto plazo, esta carrera parece que la gana Rusia, que cuenta con la mayor flota de buques rompehielos del mundo. Sin embargo, es posible que la OTAN plantee en un futuro reforzar el Ártico. La adhesión de Suecia y Finlandia consolida además la presencia de la OTAN en el Consejo Ártico. Para el que no lo sepa, esto del Consejo Ártico es un organismo multilateral clave para gestionar la cooperación y resolver disputas en la región. Por cierto, Rusia fue excluido de este consejo por su agresión a Ucrania. Sea como sea, si el Ártico bien parece una zona dormida y que hasta ahora solo ha importado a Rusia,
y un poco a China, parece que Estados Unidos y la OTAN están despertando. Bien, hasta ahora hemos hablado de cómo la adhesión de Finlandia y Suecia ha permitido a la OTAN ganar terreno en distintas posiciones geoestratégicas, pero ¿qué aporta cada país en términos puramente militares? Finlandia cuenta en sus filas con apenas 25.000 militares, pero su número de reservistas asciende hasta casi el millón de personas. A pesar de ser un país escasamente poblado, concretamente el 114 del mundo, ocupa la posición 51 en cuanto a mayor fortaleza militar. En definitiva, el ejército de Finlandia es un ejército ciudadano. Y ojo, que no todos son soldados en una guerra. Finlandia tiene una capacidad de artillería superior a la de Alemania, Reino Unido, Francia y España juntos. Concretamente 850 sistemas frente a 750. Y a esto debemos sumar su potencia aérea, antiaérea y sus tanques, que es de lo más moderno que tiene Europa. Respecto a Suecia, sí hemos hecho mención a sus submarinos, los mejores para vigilar el mar Báltico, pero hay mucho más. Además de bucear, a los suecos se les da súper bien volar. Suecia es el país nórdico con la fuerza aérea más avanzada y brilla especialmente por sus JAS Gripen, unos cazas de producción nacional y de los más modernitos que hay. Si nos enfocamos en su industria de defensa, Suecia es el hogar de empresas como Saab o Bofors, por lo que su adhesión acerca a la OTAN una parte del sector privado muy pero que muy importante. Pero la cosa no queda aquí, dado que tenemos que hablar de la colaboración de la población civil. Ambos países mantienen y han revivido estos últimos años el concepto de defensa total, una doctrina militar surgida de la Segunda Guerra Mundial que trata de involucrar a la población civil en la defensa del país. El programa está enfocado principalmente a resistir ante amenazas híbridas, pero también ha preparado a la población civil en materia de primeros auxilios, cuestiones logísticas o incluso para hacer frente a reparaciones eléctricas. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje por las turbulentas aguas del Báltico, las heladas tierras del Ártico y los giros históricos de Suecia y Finlandia. Está claro que la entrada de estos países marca un antes y un después en la OTAN, y sobre todo en su relación con Rusia. La OTAN gana un lago y la oportunidad de, en un futuro, plantar cara en el Ártico. Para ambos países, la OTAN funciona como un paraguas bajo el cual cubrirse ante un vecino que no parece del todo amigable. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la entrada de estos dos países en la OTAN? Bueno, por mi parte, esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y recuerda que tienes en la cumbre un curso de geopolítica esperándote que no está nada mal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.